vamos a entrar con el análisis. Para ello nos acompaña Reinier Pellón Azopardo, doctor en Ciencias Históricas, jefe de proyectos en el Centro de Investigaciones de Política Internacional. Nos acompaña desde La Habana, en Cuba. Reinier, bienvenido. Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Es un placer acompañar a Telesur en esta emisión. Muchísimas gracias. Reinier, primero quiero conocer su evaluación, su apreciación acerca de cómo quedó la votación. 187 votos a favor de la resolución, o dicho de otra manera, en contra del bloqueo criminal de Estados Unidos de más de 60 años contra Cuba. Dos países que han votado en contra, Estados Unidos e Israel, y una abstención. Aquí además quiero sumarle, si le pareció sorpresiva, abstención que llegó del gobierno de Ucrania. Lo escuchamos. Sin duda es un día de celebración. El pueblo de Cuba tiene razones para sentirse complacido, orgulloso del resultado que hoy se obtuvo en Naciones Unidas. Es un pueblo que del 80% de su población, la población de Cuba, ha vivido todo el tiempo bajo los efectos del criminal bloqueo económico, financiero y comercial de los Estados Unidos contra el pueblo de Cuba. El pueblo de Cuba conoce que esta resolución definitivamente no tiene un carácter vinculante. Los Estados Unidos ciertamente han ignorado por más de 30 años las resoluciones que han sido aprobadas en la Asamblea General de Naciones Unidas, demostrando el poco caso que hace del órgano más democrático y participativo del órgano multilateral de Naciones Unidas. Sin embargo, no debemos desconocer que este resultado en Naciones Unidas es un acto de justicia fundamentalmente, y por eso es un motivo de alegría, de celebración por parte del pueblo de Cuba. No debemos olvidar que el bloqueo económico de los Estados Unidos, y en sentido general toda la política de hostigamiento de los Estados Unidos contra el pueblo de Cuba, tiene un componente, entre tantos, tiene un componente mediático fundamental, que persigue, que está financiado desde los gobiernos de Estados Unidos durante 60 años, para tergiversar las razones, las justificaciones de implementar esa política de bloqueo, para tergiversar cuáles son las razones fundamentales de la situación que vive el pueblo de Cuba, de precariedad, de obstáculos que tiene fundamentales para obtener el desarrollo económico y la satisfacción económica, material y espiritual de su población. Se tergiversa y se pretende argumentar también que las razones fundamentales de los problemas que enfrenta el pueblo de Cuba están en la ineficacia del gobierno, en la insuficiente eficacia del sistema político de carácter socialista que existe en Cuba. De manera que en el día de hoy es un día feliz porque todas esas mentiras se desmontan. Y no solamente se desmontan por la representación, la digna representación de la diplomacia cubana que está presente ahí en Naciones Unidas. Se desmonta en las intervenciones de más de 50 delegados que estuvieron ahí presentes, hicieron, o 53 oradores que estuvieron participación activa en los debates que precedieron esta votación ayer y hoy, y que tuvieron como común denominador poner los puntos sobre las sillas, es decir las verdades del bloqueo económico y el efecto que tiene sobre la población. Un bloqueo y una política que está dirigida a generar daño en la población de Cuba. Una de las grandes mentiras es que dicen que no, que va dirigido al gobierno de Cuba, que va dirigido a determinadas autoridades de Cuba, cuando en realidad es una política que desde sus orígenes, en la década del 60, está dirigida a causar malestar en la población, a causar descontento, a causar hambre y desesperación en el pueblo de Cuba. Esa es la esencia del bloqueo, y hoy es abiertamente desmentida en Naciones Unidas a través de los oradores, a través de las organizaciones que hablaron a través de esos oradores. Entre ellas estuvo el G77 representado, estuvo el Movimiento de Países No Alineados, estuvo SICA por la integración centroamericana, grupos africanos, entre otros. A través de esas voces también se desmintieron las esencias de esa política genocida del gobierno de los Estados Unidos en contra del pueblo de Cuba. Sí, y esto ha sido reiterativo desde hace más de 30 años. Así que aquí hay un asunto clave, porque aunque ha sido reiterativo, por mayoría cada vez hay un mayor consenso mundial global en el concierto de Naciones Unidas que Estados Unidos debe acabar con este bloqueo. A nivel interno, Reinier,
algo a nivel interno, me refiero, de Estados Unidos, y no solamente dentro de su política, entre republicanos, demócratas y la ciudadanía, algo debe suceder para que se entienda que es una decisión global con respecto a una decisión criminal por parte del gobierno de Estados Unidos, no importa quién llegue a la Casa Blanca. Evidentemente, este proceso de votación que se desarrolla en Naciones Unidas y el análisis de la resolución que presenta Cuba, uno de los factores esenciales que evidencia es la carente legitimidad de la política norteamericana en el escenario internacional, pero también al interior de los Estados Unidos. Hay que destacar que esto es una política ilegítima, que no goza de un apoyo, que no goza de consenso dentro de la sociedad norteamericana, incluso dentro de parte importante del sector de la inmigración cubana en los Estados Unidos, que apuesta por un desarrollo normal, respetuoso con la sociedad cubana y sus autoridades. En realidad, esta política es ilegítima por las razones que estamos diciendo, pero también es ilegal, que va en contra de las normas del derecho internacional y, por supuesto, una política genocida, que no hay un cubano que no se sienta afectado de manera directa por esta razón. Está claro que los objetivos que pretende argumentar los Estados Unidos son falsos, que van dirigidos a desarrollar la democracia, que van dirigidos a desarrollar la participación en Cuba. Está claro que esos argumentos son falsos, que a pesar de los obstáculos fundamentales que genera para el desarrollo, para el ejercicio soberano, para el ejercicio independiente de la sociedad cubana y el desarrollo de su sistema socialista, también es cierto que Cuba nunca ha renunciado a la posibilidad de evolucionar como sistema hacia mecanismos de participación más democráticos, más participativos, darle mayor inclusión a la juventud en los procesos de toma de decisiones de carácter político, económico, cultural, social, y hay varios ejemplos que en estos 60 años, como bien usted adelantaba, la política de los Estados Unidos no ha cambiado, a no ser para recrudecer ese bloqueo. Sin embargo, las autoridades cubanas y su sociedad sí han cambiado muchísimo en estos 60 años, y en favor de estos elementos que supuestamente dice defender los Estados Unidos, pero que lo hace de una manera falaz y mentirosa. Realmente hay varios ejemplos que pudiéramos argumentar en este momento, como es la reforma constitucional que se aprobó con más del 85% de un apoyo popular de la sociedad cubana recientemente, hace 2019, y comienza a implementarse una serie de leyes y de reformas a partir de ese año que persiguen implementar lo que está contemplado en esa reforma constitucional en favor de democratizar, de descentralizar también las funciones políticas del Estado en favor de su dinamismo, en favor de su eficacia. También surgen nuevos actores económicos que tienen la misión de generar la mayor prosperidad y el acceso a determinados servicios que son imprescindibles para la sociedad cubana en sentido general. Actores como son la pequeña y la mediana propiedad privada, se flexibiliza en determinados sectores el mercado laboral cubano, se favorece la propiedad de capital y las inversiones de capital mixta, todo esto en el renglón de la economía. Pero si vamos al sector de la sociedad, a los factores sociales, tenemos que destacar sin duda el nuevo Código de las Familias, que también es un paso en favor de reconocer las múltiples familias y las formas de asociarse desde el punto de vista familiar, más allá del vínculo sanguíneo. Realmente también es un paso en términos de favorecer los derechos humanos en la sociedad. También se modifica la ley del Código Penal en favor de fortalecer las normas del derecho y el debido proceso. Hay innumerables ejemplos recientes que evidencian la evolución del sistema político cubano hacia formas más democráticas, hacia formas más participativas y sin duda buscar mecanismos más eficaces de gestión y distribución de las riquezas que se producen al interior del país. Sin embargo, no puede dejar de mencionar si estaríamos siendo realmente, como argumentábamos hoy en Naciones Unidas, estaríamos dando de espalda a la verdad si no decimos que es un factor fundamental que obstaculiza el desarrollo de la sociedad cubana, la satisfacción de sus aspiraciones como individuos y como sociedad, están precisamente en el obstáculo que genera el bloqueo económico, financiero y comercial al pueblo de Cuba, que es oportuno destacar siempre que tiene un carácter extraterritorial, que no es un asunto bilateral de los Estados Unidos hacia Cuba, y que ese carácter extraterritorial quedó codificado en la ley Burton a partir del año 96,
que, como curiosamente aparecen los argumentos que da la Unión Europea, que representa a 27 países miembros y a los países candidatos, cuando hace la justificación de su voto, precisamente entre sus argumentos está el hecho del carácter extraterritorial de esa política, lo cual también evidencia, desmiente que la política de Estados Unidos hacia Cuba sea un asunto bilateral, sino que afecta no solamente los derechos del pueblo cubano fundamentalmente, sino que viola las normas del derecho internacional, las normas que están establecidas en la Organización Mundial del Comercio para establecer relaciones normales. En realidad, el bloqueo económico es un acto de guerra en tiempo de paz. Y eso hoy quedó abiertamente demostrado. La proyección de la Unión Europea también evidenció otro factor, y es la escasa voluntad política que ha tenido el gobierno de Estados Unidos de solucionar las diferencias, las contradicciones, los conflictos históricos que se han tenido a través de las vías diplomáticas, a través del diálogo. La Unión Europea es un aliado estratégico de los Estados Unidos, comparten valores, comparten principios, comparten objetivos estratégicos. Sin embargo, a partir del año 2017 se implementa un acuerdo de diálogo político y de cooperación con Cuba, que a través de ese diálogo y a través de esa cooperación, pues también la Unión Europea, argumentada hoy, tiene un diálogo crítico. Sin embargo, la revolución cubana y sus autoridades han demostrado que tienen la capacidad de dialogar entre iguales, con respeto al orden existente entre las partes, con respeto al orden institucional de las partes. Podemos dialogar sobre diversidad de temas e incluso podemos identificar áreas de cooperación y potencialidades para cooperar en aquellos asuntos donde tenemos convergencia, donde tenemos sintonía. Lo cual evidencia que Estados Unidos ha carecido totalmente de la voluntad política necesaria para sentarse a hablar con las autoridades y solventar lo que son pretextos para argumentar esta política. Ellos basan esa política Legge Button sobre todo en los procesos legítimos y legales que llevó a cabo la Revolución Cubana en el año 59 en la nacionalización de las propiedades. Pero es evidente que otros actores aliados de Estados Unidos, podemos decir España, podemos decir Reino Unido, podemos decir Canadá, pudieron solventar a través del diálogo, a través de la diplomacia y la negociación esos problemas, y hoy esas negociaciones y esa remuneración por los procesos de nacionalización que fueron legales, que fueron legítimos, están resueltos con esas autoridades y hoy pueden tener una relación y un vínculo de cooperación y diálogo político y relaciones comerciales, económicas y financieras normales con el sistema político cubano. Es decir, que esta votación y las intervenciones que se produjeron en Naciones Unidas evidenciaron una vez más que la política de Estados Unidos es ilegal, es ilegítima, y que ese gobierno y las continuas administraciones que han acompañado esa política se encuentran aisladas ante el escenario internacional. Estados Unidos no tiene ningún apoyo, ninguna consideración ni ninguna legitimidad para decir que representan al pueblo de Cuba. Nosotros pensamos que el pueblo de Cuba está dignamente representado por su gobierno y ahí en Naciones Unidas por sus dignos diplomáticos, que también son una expresión de la soberanía, de la democracia que predomina en nuestro sistema político. Muchísimas gracias, Reinier. Todo esto es lo que ha sucedido durante esta jornada, en esta nueva votación histórica, 187 votos a favor de esta resolución para que se acabe con este bloqueo criminal contra Cuba. Muchísimas gracias, buenas noches. Un placer. Muchas gracias, hasta luego.